Ciudad de México, 2019. Una mañana cualquiera en la modesta casa de los Rojas. Leo, de apenas 5 años, jugaba con sus carritos en el suelo de la sala. Su madre, Sofía, se apresuraba a contestar el teléfono cuando, de repente, una voz infantil pronunció palabras que detuvieron el tiempo. No era solo lo que dijo, sino como lo dijo, lo que cambiaría para siempre la vida de esta familia y la comprensión de la mente humana. En la pequeña sala de la casa de los Rojas, en una de las periferias de la Ciudad de México, Sofía se movía con la prisa habitual de la mañana. El teléfono sonaba insistentemente. Su hijo, Leo, un niño de 5 años con ojos vivaces y una imaginación desbordante, estaba absorto en su mundo de carritos de juguete. Sofía se disponía a cruzar la sala cuando una voz clara y con una entonación inconfundible la detuvo en seco. "Mom, can you please help me find my red car?" Sofía se quedó inmóvil. Su sangre se heló. Se giró lentamente hacia Leo, quien seguía jugando, ajeno al impacto de sus palabras. "¿Qué dijiste, Leo?", preguntó, su voz apenas un susurro. El niño levantó la vista, con una expresión de ligera confusión. "I said, can you help me find my red car? It's missing, ma'am." Sofía se acercó temblorosa. Leo nunca había estudiado inglés. La familia Rojas vivía con lo justo. No tenían televisión por cable, el acceso a internet era limitado y, por supuesto, no podían permitirse un curso de idiomas para un niño tan pequeño. Sin embargo, ahí estaba su hijo, hablando inglés con una fluidez y un acento que ella nunca había escuchado, ni siquiera en las películas dobladas que a veces veían. "Leo, ¿dónde aprendiste a hablar así?", preguntó Sofía, su voz cargada de una mezcla de asombro y miedo. El niño la miró con esos ojos grandes e inocentes. "I don't know what you mean, ma'am. I've always talked like this." Esa noche, Sofía no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Leo resonaban en su cabeza, una y otra vez. Su esposo, Andrés, un mecánico que trabajaba largas horas, intentaba calmarla. Tal vez lo escuchó en algún lado, amor. "Los niños aprenden rápido", le dijo, aunque la preocupación también se reflejaba en su rostro. Pero la mañana siguiente les demostraría que estaban muy equivocados. Leo despertó y bajó las escaleras tarareando una melodía desconocida. No era una canción infantil mexicana, sino una tonada folclórica americana que ni Sofía ni Andrés habían escuchado jamás, "Home on the Range." "Good morning, ma'am. Did you sleep well? I had the most wonderful dream about the ranch." La taza de café se le resbaló a Sofía de las manos, haciéndose añicos contra el suelo de la cocina. "¿Qué rancho, Leo?", preguntó, su voz apenas audible. El niño la miró confundido, como si la pregunta fuera absurda. "My ranch, of course. The one with the big red barn and the horses. Daddy used to take me every Sunday after church." Andrés se acercó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. "Leo, ¿de qué papá estás hablando?" "My other daddy, silly. The one with the cowboy hat and blue eyes. He taught me how to ride thunder." El silencio en la cocina era ensordecedor. Leo tenía 5 años y nunca había salido de la Ciudad de México. Nunca había visto un rancho, mucho menos montado a caballo. Sin embargo, hablaba de estos recuerdos con la naturalidad de alguien que los había vivido. "Leo, ¿cómo se llamaba tu otro papá?", preguntó Sofía con voz temblorosa. "His name is William, but everyone calls him Will." Sofía y Andrés se miraron, sus manos temblaban. Leo no solo hablaba inglés perfecto, estaba describiendo una vida completa en un lugar que jamás había visitado, con personas que no existían en su realidad actual. Pero lo más perturbador aún estaba por venir, porque esa misma tarde Leo haría algo que los dejaría en shock absoluto. La familia Rojas sabía que necesitaba respuestas. La incertidumbre sobre lo que le estaba sucediendo a su hijo era insostenible. Después de una noche en vela, tomaron una decisión drástica. Una visita al consulado americano, un lugar donde el inglés era la norma, se presentaba como la única opción. Lo que encontrarían allí no solo confirmaría las habilidades lingüísticas de Leo, sino que abriría la puerta a una verdad que desafiaría toda lógica. La decisión de visitar el consulado americano no era solo un acto de desesperación, sino un paso hacia lo desconocido. Lo que esperaban confirmar era la fluidez de Leo en inglés, pero lo que descubrirían iría mucho más allá. Un acento y modismos que no solo desafiaban su edad, sino que apuntaban a una vida y un lugar específicos, desatando una investigación que cambiaría la percepción de la mente humana. El viernes por la mañana, la familia Rojas se presentó en las oficinas del Consulado de Estados Unidos en la Ciudad de México. Sofía había inventado una excusa sobre solicitar información para una visa de turista, pero su verdadero objetivo era exponer a Leo al inglés nativo. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica.
La recepcionista, Emily White, una mujer originaria de Oklahoma, saludó a la familia en un español básico. Claro, Leo se adelantó, con una confianza que no correspondía a su edad. Good morning. My name is Leo, but I think you might know me by another name. A place with open spaces and big blue skies. Emily se quedó paralizada, no solo por la fluidez perfecta del niño, sino por algo mucho más inquietante, su acento. Leo hablaba con un acento específico del suroeste de Estados Unidos, más precisamente de Texas u Oklahoma. ¿De dónde eres, pequeño?, le preguntó Emily en inglés, con la voz teñida de asombro. Inmediatamente, Emily llamó a su supervisor, David Clark, un lingüista con 40 años de experiencia que había trabajado en embajadas de 12 países diferentes. Cuando David escuchó a Leo, su expresión cambió por completo. Este niño no solo habla inglés nativo, susurró a Emily. Habla con modismos específicos de Oklahoma rural de los años 80 y 90. Expresiones que ya ni siquiera usamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?, preguntó Sofía en español, con la voz temblorosa. David se dirigió a Leo. Son, where did you learn to talk like that? Leo sonrió con una tristeza que no pertenecía a un niño de 5 años. I never learned, sir. Y just remember. La sala quedó en silencio absoluto. La implicación de esas palabras era inmensa, perturbadora. David Clark no podía quitarse de la cabeza lo que había escuchado ese viernes. Durante el fin de semana, no dejaba de pensar en Leo. El lunes por la mañana, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. Llamó al Dr. Ricardo Solís, director del Departamento de Neurología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los dos se conocían desde hacía 15 años, cuando David había colaborado en un estudio sobre adquisición de lenguaje en niños bilingües. Ricardo, necesito que veas algo. Tengo un caso que desafía todo lo que sabemos sobre neuroplasticidad infantil, le dijo David. El Dr. Solís, un hombre de ciencia, escéptico por naturaleza y con 25 años de experiencia en neurología pediátrica, aceptó reunirse con la familia Rojas el miércoles siguiente. Había visto casos extraños antes, pero nada lo preparó para Leo. La primera entrevista duró 3 horas. Leo no solo hablaba inglés fluido. Respondía preguntas complejas sobre geografía americana, clima, agricultura y tradiciones que un niño mexicano de 5 años jamás habría aprendido. Tell me about the weather patterns in Oklahoma, le dijo el Dr. Solís en inglés perfecto. Well, Doc, you gotta understand that spring can be mighty unpredictable. The tornadoes usually come in late April, early May you can feel it in the air. Get still and heavy before the storm hits. We used to watch for the green sky. That's when you know it's time to head for the cellar. El Dr. Solís tomó notas frenéticamente. Leo estaba describiendo patrones meteorológicos específicos de Oklahoma con un nivel de detalle que solo alguien que había vivido allí por años podría conocer. ¿Has visto alguna vez un tornado, Leo?, preguntó en español. Leo cambió al español automáticamente. No en esta vida, doctor, pero recuerdo el sonido, como un tren de carga que nunca para. El Dr. Solís se recostó en su silla. En 25 años de carrera, jamás había escuchado a un niño hacer esta distinción entre esta vida y una anterior de manera tan natural. Necesitamos hacer estudios neurológicos completos, le dijo a Sofía. Algo extraordinario está pasando en el cerebro de su hijo. 3 días después, llegaron los primeros resultados, y lo que mostraron desafió todo lo que la ciencia médica creía posible. Las ondas cerebrales de Leo, sus patrones de memoria y su capacidad para describir experiencias vividas en un pasado que no le pertenecía, estaban a punto de reescribir los manuales de neurología. La mente de un niño de 5 años se había convertido en la clave para desentrañar los misterios de la conciencia humana. Los resultados de los primeros exámenes neurológicos de Leo no solo eran extraordinarios, eran imposibles. La actividad cerebral del niño, al recordar una vida que no era la suya, estaba a punto de desvelar un patrón que desafiaría la ciencia médica y abriría una ventana a la naturaleza misma de la memoria y la conciencia. El laboratorio de neurología se había convertido en el epicentro de un descubrimiento sin precedentes. Los resultados de los primeros exámenes neurológicos llegaron un martes por la mañana. El Dr. Ricardo Solís revisó los reportes 3 veces antes de llamar a Sofía. Su voz temblaba al teléfono. Señora Rojas, necesito que traiga a Leo inmediatamente. Los resultados son extraordinarios. Cuando la familia llegó al laboratorio de neurología, el Dr. Solís no perdió tiempo. Conectó a Leo a un electroencefalograma de última generación mientras le mostraba fotografías de diferentes paisajes americanos. Lo que sucedió a continuación dejó helado a todo el equipo médico. Al ver una foto de las grandes llanuras de Oklahoma, las ondas cerebrales de Leo se dispararon.
Los patrones mostraron actividad intensa en el hipocampo, la región responsable de los recuerdos autobiográficos, como si estuviera recordando algo que realmente vivió. No después, dijo Leo en voz baja. Sunday after church. El doctor Solís verificó las coordenadas de la fotografía. Era una zona rural de Oklahoma, exactamente a 3.2 kilómetros al este de donde fue tomada la imagen. Efectivamente, había un arroyo. Leo, ¿cómo se llamaba tu mamá en esa vida?, preguntó la doctora Laura Gómez, una psiquiatra infantil que se había unido al equipo. Her name was Eleanor, but everyone called her Ellie. She had blonde hair and blue eyes. You are my sunshine, was our song. Leo comenzó a cantar la canción completa en inglés, con una melodía que Sofía y Andrés jamás habían escuchado. Pero lo más inquietante no era la canción, sino la lágrima que rodaba por su mejilla mientras cantaba. She died, you see, susurró Leo. Car accident, 77. Y remember the sound of the ambulance. El doctor Solís se quedó paralizado. La Highway 77, efectivamente, pasaba por Norman, Oklahoma. Era una carretera con un alto índice de accidentes, especialmente durante la temporada de lluvias. Leo, dijo el doctor con voz temblorosa, ¿recuerdas el apellido de esa familia? Leo lo miró con esos ojos grandes y tristes. Miller, doctor. My name was William Miller. El silencio en el laboratorio fue absoluto. Pero lo que descubrirían 48 horas después cambiaría este caso de extraño a completamente imposible. El doctor Solís no podía dormir. El nombre William Miller resonaba en su cabeza una y otra vez. El jueves por la mañana, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la investigación para siempre. Instaló equipos de grabación de audio de alta precisión en el laboratorio. Su plan era simple, documentar cada palabra que saliera de la boca de Leo con la más alta calidad posible. Si este niño realmente tiene memorias de una vida pasada, necesitamos evidencia que no se pueda refutar, le dijo a su equipo. La sesión comenzó a las 9 de la mañana. Leo entró al laboratorio como si fuera su casa. Se sentó cómodamente y comenzó a hablar sobre William como si estuviera describiendo lo que desayunó esa mañana. Pero a los 23 minutos de grabación, sucedió algo que helaría la sangre de todos los presentes. Leo estaba describiendo la casa donde vivía William cuando, de repente, su voz cambió. Se volvió más grave, más madura, y comenzó a hablar con un acento aún más marcado de Oklahoma. The old windmill, back by the storms. El doctor Solís detuvo la grabación, rebobinó y reprodujo de nuevo. Su rostro se puso pálido. Leo, ¿quién está hablando ahora? El niño lo miró confundido. Tell me, Doc. Will wants to tell his own story, you know. El equipo técnico analizó la grabación inmediatamente. Los resultados eran imposibles. La frecuencia vocal había cambiado completamente. Los patrones de entonación correspondían a un hombre adulto de entre 25 y 30 años. Pero eso no era todo. El análisis de acento reveló algo aún más inquietante. Leo no solo hablaba con acento de Oklahoma rural, hablaba específicamente con el dialecto de los condados de Canadian y Kingfisher. Una variación tan específica que solo alguien que vivió allí durante décadas podría dominar. Esto es científicamente imposible, susurró la doctora Ana Ruiz, una de las investigadoras. Un niño de 5 años no puede modular su voz de esta manera y mucho menos conocer variaciones dialectales tan específicas. Leo sonrió y dijo algo que hizo que todo el equipo médico se mirara en silencio absoluto. He says he's got something important to tell everyone. La habitación quedó en silencio, porque lo que Leo estaba a punto de revelar los llevaría a un descubrimiento que cambiaría la historia de la ciencia para siempre. El doctor Solís sabía que necesitaba evidencia neurológica irrefutable. La próxima prueba, una resonancia magnética funcional, no solo confirmaría la dualidad de la conciencia de Leo, sino que desvelaría el origen de un trauma que trascendía el tiempo. La voz de William Miller emergiendo de la garganta de Leo había sido una revelación escalofriante. Ahora, la ciencia se preparaba para una prueba definitiva. Una resonancia magnética funcional que no solo mapearía la actividad cerebral del niño, sino que desvelaría el origen de un trauma que trascendía el tiempo y la vida. Lo que encontrarían redefiniría la comprensión de la conciencia humana. El doctor Solís sabía que necesitaba evidencia neurológica irrefutable. El viernes por la mañana, programó una resonancia magnética funcional de última generación, la misma tecnología que la NASA usa para estudiar los efectos de los viajes espaciales en el cerebro humano. Si lo que está pasando con Leo es real, el escáner lo va a mostrar, le dijo a su equipo. La máquina, con un costo de $3.2 millones, podía mapear la actividad cerebral con una precisión de milésimas de segundo. Cuando Leo entró al laboratorio,
Los técnicos quedaron sorprendidos por su tranquilidad. La mayoría de los niños de su edad se asustaban con el ruido de la máquina. "Don't worry about me, folks. I've been through worse storms than this", dijo Leo con esa voz que ya no pertenecía completamente a un niño de 5 años. El doctor Solís activó el escáner. Los primeros resultados aparecieron en tiempo real en las pantallas del laboratorio, y lo que vieron los dejó completamente mudos. El cerebro de Leo mostraba actividad simultánea en regiones que normalmente no se activan juntas: el área de Broca, procesamiento del lenguaje, el hipocampo, memorias a largo plazo, y algo completamente inesperado, la corteza cingulada anterior, asociada con experiencias de casi muerte y estados alterados de conciencia. «Esto es imposible», susurró el doctor Carlos Mendoza, un neurocirujano con 30 años de experiencia. «Es como si hubiera 2 mapas neurológicos funcionando al mismo tiempo». Pero la revelación más impactante apareció cuando el doctor Solís pidió a Leo que hablara sobre William Miller. Las ondas cerebrales se transformaron completamente. Los patrones mostraron la actividad típica de un adulto de 30 años recordando experiencias traumáticas, específicamente el patrón neurológico asociado con trastorno de estrés postraumático. «Leo», dijo el doctor Solís con voz temblorosa, «William vivió algo muy triste». Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas. «The war, Doc. Will was in Vietnam. It came back different. Mama Ali always said the war took a piece of his soul». El escáner confirmó lo imposible. Leo estaba experimentando trauma postraumático de una guerra que terminó antes de que él naciera. «Doctor», dijo Leo con una voz que sonaba como la de un veterano de 60 años, «he says he needs you to find the box. The one with the letters. It's buried behind the old barn, 12 steps from the rusty water pump. In Norman». El doctor Solís apagó la máquina. Las manos le temblaban mientras imprimía los resultados, porque lo que Leo acababa de darles no eran solo memorias imposibles, eran coordenadas exactas para encontrar evidencia física que probaría todo. El doctor Solís sabía que había llegado el momento de la verdad. O Leo estaba experimentando el caso más extraordinario de memoria de vidas pasadas jamás documentado, o toda la investigación se desmoronaría como un castillo de naipes. Contactó inmediatamente a la Universidad de Oklahoma a través de su red de contactos internacionales. El Dr. Alan Peterson, profesor de psicología paranormal, aceptó investigar las coordenadas que Leo había proporcionado. «Necesito que busquen en una propiedad rural cerca de Norman, Oklahoma. Coordenadas específicas, detrás de un granero, 12 pasos desde una bomba de agua oxidada». El Dr. Peterson organizó un equipo de arqueólogos locales. El 15 de marzo de 2020, exactamente 15 días después de la profecía de Leo, llegaron a la propiedad que coincidía con la descripción. La granja había sido abandonada desde 1995. Los dueños actuales, una familia apellidada Williams, dieron permiso para la excavación, curiosos por conocer la historia detrás de la búsqueda. El equipo localizó los restos de un viejo granero. La bomba de agua oxidada seguía ahí, exactamente como Leo la había descrito. Contaron 12 pasos hacia el este y comenzaron a excavar. A 1.2 metros de profundidad, la pala de metal golpeó algo sólido. «Aquí hay algo», gritó el Dr. Peterson. Era una caja de metal militar, del tipo que usaban los soldados en Vietnam para guardar pertenencias personales. La caja estaba sellada herméticamente, preservada por décadas de tierra húmeda de Oklahoma. Cuando la abrieron, el Dr. Peterson quedó paralizado. Dentro había fotografías de un joven soldado rubio de ojos azules, vestido con uniforme militar. El nombre en la identificación era claro: William Will Miller, Regimiento 25 de Infantería, Vietnam 1968 a 1970. Pero eso no era todo. También encontraron cartas de amor dirigidas a Eleanor, un mechón de cabello rubio atado con un listón azul y una foto de un niño pequeño montando un caballo llamado Thunder, exactamente como Leo lo había descrito. En la última carta, fechada 3 días antes de la muerte de Will en combate, había una línea que hizo que el Dr. Peterson llamara inmediatamente a México. «If something happens to me, promise me our Sunday drives through the fields and little Will. Daddy will find a way to come back to him, even if it takes forever». La carta estaba firmada, «Con todo mi amor, Will Miller». 15 de abril de 1970. Esa fue la fecha exacta de su muerte en Vietnam, según los registros militares. El Dr. Peterson documentó todo: fotografías, videos, testimonios notariados. La evidencia física era irrefutable, pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. La conexión entre Leo y William Miller no era solo una cuestión de memoria, sino de identidad, y el siguiente paso desvelaría un reencuentro que desafiaría la lógica y confirmaría que el amor, en efecto, trasciende la muerte.
La evidencia física de la caja de William Mellor había sellado el caso. Leo no solo recordaba, sino que era la reencarnación de un soldado de Vietnam. Pero la prueba definitiva, el reencuentro con un ser querido de su vida pasada, estaba a punto de ocurrir. Un puente de 50 años se tendería entre dos vidas, demostrando que el amor, en efecto, trasciende la muerte. La noticia de la excavación exitosa llegó a México el 20 de marzo de 2020. El Dr. Solís recibió la llamada del Dr. Peterson a las 3:47 de la tarde hora local. Las manos le temblaban mientras escuchaba cada detalle del descubrimiento. Ricardo, necesitas prepararte para esto. Las fotografías que encontramos. El niño Leo es físicamente idéntico al William Mellor de 7 años que aparece en las fotos de 1967. Esa misma noche, el Dr. Solís mostró las fotografías a Leo. La reacción del niño dejó helado a todo el equipo médico presente. Leo no mostró sorpresa, no hizo preguntas, simplemente tomó la fotografía de William montando a Thunder y comenzó a llorar en silencio. I remember this day, susurró con voz quebrada. It was my birthday. Mama Ali baked a chocolate cake with 7 candles. I took this picture right before the storm came. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda explicación lógica. Leo señaló a una mujer que aparecía borrosa en el fondo de una de las fotografías. That's Mrs. Peterson, our neighbor. El Dr. Peterson verificó inmediatamente este detalle con los registros locales de Norman, Oklahoma. Efectivamente, encontraron a una señora Margaret Peterson, que vivió en la propiedad vecina entre 1965 y 1975. Los registros médicos mostraron una quemadura tratada en el hospital regional en agosto de 1968, exactamente por un accidente mientras enlataba conservas. Leo no había terminado. Doctor, there's someone else who needs will came back. My sister Grace promised will she'd take care of me if something happened to Mama Ellie. La investigación genealógica tomó 3 semanas. Finalmente, localizaron a Grace Mellor, de 78 años, viviendo en un hogar de ancianos en Tulsa, Oklahoma. Cuando el Dr. Peterson le explicó el caso por teléfono, la anciana rompió en llanto. Will, mi pequeño Will. Siempre supe que encontraría el camino de regreso. El 15 de abril de 2020, exactamente 50 años después de la muerte de William en Vietnam, se organizó una videollamada entre Grace y Leo. La conversación duró 2 horas y 37 minutos. Cada segundo fue documentado. Grace mostró a Leo fotografías familiares que nunca habían salido de su casa. Leo identificó a cada persona, recordó anécdotas específicas y nombró mascotas que murieron décadas antes de su nacimiento. ¿Recuerdas el día que Thunder se lastimó la pata?, preguntó Grace. Of course, and Grace. I had to call the vet from town. Mama Ali made Thunder a special soup for days. She loved him so much. Grace no pudo parar de llorar. Esa receta especial para Thunder era un secreto familiar que ella nunca le había contado a nadie más. Al final de la videollamada, Grace dijo algo que quedó grabado para la eternidad. Will, mi niño, has crecido tan hermoso. Estoy tan orgullosa de la familia que elegiste para volver. Leo sonrió con una paz que no pertenecía a este mundo. I had to come back, and Grace. I promised I'd find you again. La habitación quedó en silencio absoluto, porque lo que habían documentado no era solo un caso de reencarnación, era la prueba definitiva de que el amor trasciende la muerte. Hoy, 4 años después, el caso de Leo Rojas ha cambiado para siempre nuestra comprensión sobre la conciencia humana. Los estudios del Dr. Solís han sido publicados en las revistas científicas más prestigiosas del mundo, Nature, Science y The Journal of Consciousness Studies. Leo, ahora de 9 años, vive una vida normal en la Ciudad de México. Habla perfectamente ambos idiomas, pero las memorias de William Mellor han comenzado a desvanecerse gradualmente, exactamente como predicen las teorías sobre reencarnación infantil. Es como si William hubiera cumplido su misión, explica el Dr. Solís. Demostrar que la conciencia puede sobrevivir a la muerte física. La investigación ha atraído la atención de científicos de 23 países diferentes. El caso se ha convertido en el estudio más documentado de memoria de vidas pasadas en la historia moderna, con más de 847 horas de grabaciones de audio y video, 1.240 fotografías y testimonios notariados de 67 testigos. Pero Leo no es el único. Desde la publicación del caso, han llegado al laboratorio del Dr. Solís más de 300 casos similares de niños que hablan idiomas que nunca aprendieron, cada uno con memorias específicas, detalles verificables y evidencia neurológica que desafía nuestro entendimiento actual de la mente. Grace Mellor falleció pacíficamente el 23 de diciembre de 2022, exactamente 2 años y 8 meses después de reencontrarse con su Will.
Sus últimas palabras, según las enfermeras del hogar, fueron: Will, te veo. Has venido a llevarme a casa. La granja donde se encontró la caja de William Miller se ha convertido en un centro de investigación de la Universidad de Oklahoma. Cada año, cientos de familias llegan allí buscando respuestas sobre sus propios casos inexplicables. El Dr. David Clark, sí, el mismo lingüista del consulado, cuyo apellido coincide con William, descubrió algo perturbador en su propia genealogía. Su bisabuelo se llamaba William Clark y murió en Vietnam en 1970. Tal vez, dice con una sonrisa, algunos encuentros no son casuales. Leo sigue visitando el laboratorio cada 3 meses. En la última sesión, el Dr. Solís le preguntó si extrañaba a William. Sometimes, Doc, responde Leo con esa sabiduría que no pertenece a un niño. I think Will is finally at peace. El caso de Leo Rojas nos ha enseñado que tal vez la muerte no es el final de nuestra historia. Tal vez es simplemente el momento en que cambiamos de capítulo. Y si esto es verdad, si la conciencia realmente sobrevive más allá del cuerpo físico, entonces cada uno de nosotros podría ser el protagonista de una historia mucho más grande de lo que jamás imaginamos. La ciencia y el amor se entrelazan en un testimonio irrefutable de que la vida, en sus múltiples formas, siempre encuentra el camino de regreso.